del sur buscándolo a Simón, o al Bolívar que sé que es mi hermano. Traigo una canción de libertad. Traigo un San Martín en mis espaldas. Latinoamérica, estoy contigo, dame un abrazo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Una vez más aquí repasando lo más importante de la semana en Informe del Sur por la TV Cooperativa. Arrancamos rápidamente contándoles que el 25 de mayo se cumplieron 210 años precisamente de la Revolución de Mayo y 10 años, ¿sí?, del festejo, el gran festejo por el Bicentenario de la Patria. Vamos a ver en el próximo informe qué rol ocuparon las mujeres en este proceso y también los festejos recordando del Bicentenario en el año 2010. ¿Por qué asociamos la Revolución de Mayo y la Independencia únicamente a próceres como Belgrano, Moreno y San Martín? ¿Por qué las mujeres aparecen como anfitrionas de tertulias que servían el té, mientras los hombres debatían grandes ideas? ¿Por qué no desterramos la frase de que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer y las pensamos como protagonistas de nuestra historia? Muchas fueron heroínas anónimas, a otras las recordamos con nombre y apellido. Por ejemplo, a María Remedios del Valle, una afrodescendiente que luchó en las invasiones inglesas y tras la Revolución de Mayo auxilió al ejército norte de Belgrano, convirtiéndose en capitana. Se la ha llamado la madre de la patria. O a Juana Azurduy, quien participó en 1809 de un levantamiento que cuestionó el poder virreinal y luego estuvo al frente de un gran ejército miliciano, que contó con el protagonismo de indias, mestizas y criollas. Todos conocemos a Martín Güemes, pero a su hermana Macacha. Ella fue una patriota salteña, que adhirió inmediatamente a la revolución y también fue parte de la gesta independentista. Cumplió tareas militares, organizativas y de espionaje junto a otras mujeres. Brindando sus casas, damas de la alta sociedad como Melchora Zarratea o Mariquita Sánchez de Thompson sentaron posición. Casilda Irgazábal de Rodríguez Peña alojó al Partido de la Independencia, una de las primeras sociedades secretas por la emancipación. La Revolución de Mayo y la posterior liberación del yugo español hubieran sido imposibles sin estas y otras mujeres, que hoy, más que nunca, reclaman su merecido lugar. Hace 10 años, un país entero se sumaba a los festejos populares del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Bueno, Dios quiso que yo fuera la presidenta del Bicentenario, La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había decidido darle a la celebración el perfil popular y regional que no había tenido la conmemoración del centenario. A lo largo de 5 días, unos 3 millones de personas se volcaron a la avenida 9 de Julio y sus alrededores y batieron varios récords. Este va a ser un bicentenario con un sesgo de pertenencia y de identidad a nuestra región. Presidentes de 7 países de Latinoamérica acompañaron a Cristina en la caminata desde la Casa Rosada hasta el palco ubicado sobre Diagonal Norte. Una postal del momento político que vivía la región, donde predominaban los gobiernos de perfil progresista y popular. Porque la patria se construye todos los días y con todos. Gracias. Fuerza América del Sur, fuerza Latinoamérica. El desfile de mayo fue el evento central. Más de 2.000 artistas participaron de una apuesta que comenzó en la Plaza de Mayo y culminó en la avenida 9 de Julio, y a través de la cual se narraba un recorrido por los 200 años de historia con un despliegue escenográfico imponente. Fue el momento que más claramente expresó a una gestión que ponía en las calles su identidad política sintetizada en un conjunto de valores. Un Estado fuerte, una apuesta a la industria nacional, a la ciencia, a la integración regional, el conocimiento humano, la educación pública, la independencia económica, los derechos humanos y la igualdad en la distribución del ingreso. Muy bien, dejamos esto y nos vamos directamente a Perú porque miles de personas que vivían en las ciudades
están migrando nuevamente a sus ciudades de origen, a sus pueblos de origen, por la gran crisis que está atravesando en este momento ese país. Mirar a otra parte es un arte que los de arriba, en el Perú, no solo heredan de su pasado colonial, sino que en tiempos neoliberales les ha permitido inventar una realidad paralela a la del mundo real en el que vivían. Este es el caso de la precariedad del trabajo de la abrumadora mayoría de la población que todavía hoy, a un año del bicentenario de la independencia, no termina de cuajar como un derecho. Hubo que esperar a un momento de crisis extrema como la actual para que esta realidad paralela se resquebraje y se reconozca la existencia del Perú informal, la de ciudadanos sin derechos, que era el del 75% de la población antes de la pandemia, cifra que hoy seguramente ha cambiado para mal, con menos empleo en planilla y menos ingresos. La diferencia ha estado en el grado de explotación y sobreexplotación por parte del capitalismo dependiente peruano, que los necesita para mantener sus elevadas tasas de ganancia y los bajísimos salarios. La nómina de los sin trabajo se agudizó con la pandemia, una precariedad que ha estado ideológica y políticamente oculta por el neoliberalismo que gobierna Perú desde hace décadas. Lo peor, como destaca el analista Nicolás Lynch, es el desinterés por alguna eventual solución. A la derecha neoliberal no le interesa sino la exportación de materias primas para el mercado mundial y no la realización de sus ganancias en el mercado interno o la producción de algún valor agregado exportable. Se reproducen negocios de cuantiosa inversión, como son la minería y el gas, altas ganancias en relativo poco tiempo para los dueños nacionales y extranjeros, y poquísima generación de puestos de trabajo. La reaparición pública del Perú informal no solo revela la casi ausencia de trabajo con derechos, sino también la precariedad de los ingresos de la mayoría de la población en disposición de trabajar, que es la llamada eufemísticamente informal. Para los analistas, hoy toca partir de estos problemas inmediatos que son también estructurales y señalar que hay necesidad de poner al Perú en otro camino. Este modelo de país para unos pocos no sirve. El fantasma del hambre puede convertirse así de la búsqueda por encontrar salidas a la angustia cotidiana, en un estímulo para pensar un país de y para todos los peruanos. Continuamos con más información. Aquí en Informe del Sur nos vamos directamente a Bolivia porque los movimientos sociales están exigiendo elecciones ya, porque desde noviembre del año pasado continúa el golpe de Estado en ese país. Las más importantes organizaciones sociales del país exigen certidumbres respecto de las elecciones que debían realizarse el 3 de mayo, pero que fueron suspendidas por la emergencia sanitaria. Al Tribunal Supremo Electoral sí o sí tiene que llevar fecha, día para llevar elecciones. Eso está pidiendo la población boliviana. Sobre eso las bases se van a levantar, va a ser culpables, responsables el Tribunal Supremo Electoral. Donde no tenía que tocar, ha tocado este gobierno golpista, solo tenía su atribución es convocar a elección, para eso ha entrado. La Central Obrera Boliviana, que agrupa a casi 70 sindicatos nacionales, así como juntas de vecinos de La Paz y el Alto, gremios de maestros, Federación de Mineros y otras organizaciones, declararon emergencia para exigir que se avance en el proceso electoral, suspendido apenas confirmados los primeros casos de coronavirus en el país a mediados de marzo. Y hemos esperado hasta el 22 de enero, que establece la Constitución Política. Hemos esperado una ley, han sancionado otros 90 días que ha pasado hasta el 3 de mayo. ¿Cuánto más quieren seguir prorrogándose? Que el pueblo boliviano no va a esperar eso. Las organizaciones no han dado plazo para el restablecimiento del proceso electoral, pero advirtieron que no se descarta adoptar medidas de presión. Primero anunciar pacíficamente, hacer conocer bajo una resolución lo que exigimos y lo que emana el pueblo boliviano de las organizaciones. De no ser así, nosotros vamos a hacer lo que las bases nos encomienden y ya están sacando pronunciamientos a un bloqueo general. La Asamblea Legislativa, por iniciativa del Tribunal Electoral, aprobó una ley que fija un periodo de hasta 90 días para realizar los comicios entre el 27 de junio y el 2 de agosto. El gobierno de facto, con el argumento de la pandemia, rechaza esa ley. Cerramos de esta manera el primer bloque. Cuando regresemos, un importante informe sobre el Atuel y sus apariciones esta semana en los medios de comunicación.
Santa Isabel, que no se puede quedar vidalita porque le duele la ambientación musical de Delfor Sombra tiene que ver con la presentación de un informe sobre el río Atuel, porque estos días atrás tuvo varias apariciones, obviamente, en la causa sobre el Atuel en varios medios, y aquí le hacemos una pequeña síntesis. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Cecilia Brito, jefa de la Delegación Argentina del Parlasur. Una responsabilidad importante que me han confiado mis compañeros, y en este caso para contarles y compartir con ustedes proyectos muy importantes que hemos llevado adelante en estos momentos de pandemia con la diputada Julia Perier, con el diputado Nelson Nicoletti de la provincia de La Pampa, en otros proyectos también con otros compañeros de la Mesopotamia argentina. Ustedes saben que uno de los temas emblemáticos ha sido la gran y grave problemática del caudal de los ríos, que no solamente hemos sido los primeros en alertar esta grave situación, sino en solicitar urgentes medidas a la Cancillería para que armen o se prevea la posibilidad de una negociación diplomática para la apertura de las compuertas y para poder de alguna manera contar con la nivelación del agua necesaria, no solamente para el agua potable, la satisfacción de necesidades elementales para la vida, para el aparato productivo, sino además al mismo tiempo tener conciencia de lo que significa el agua como un elemento de la soberanía. Con Nelson Nicoletti venimos también transitando un camino en la lucha que ha llevado adelante el parlamentario Nicoletti de La Pampa respecto al río Atuel. El hecho de haber sido socios de alguna manera o asociarnos en esta causa de los ríos, en esta causa del agua y de la administración que tiene que ver, es decir, quién administra, cómo se administra la regulación de un río, aunque ese río sea, en este caso, de tránsito internacional, como son todos los ríos que terminan confluyendo en los cauces del Paraná, el río Uruguay, el río Iguazú, el río Paraguay, que terminan en lo que es el sistema hídrico del Plata. Pero también nos interesa y nos preocupa, y así lo planteó Nelson Nicoletti ya en el año 2016 en el Parlasur, el debate del río Atuel y quién administra el cauce de un río para que las necesidades sean satisfechas en ambas provincias y se respete el agua como derecho humano fundamental para que ambas provincias, en este caso, tengan resueltas las necesidades más elementales. Quiero comentarles que seguimos trabajando en temas de este interés porque esto no termina aquí, no termina con la apertura de las compuertas ni tampoco con decisiones políticas que decidan quién administra el cauce de los ríos. La parlamentaria Julia Perier, con amplia trayectoria en el cuidado del medio ambiente y por supuesto en el cuidado del agua como derecho humano, también se refirió a este tema. Desde el Parlasur estamos trabajando con varios proyectos. El primero de ellos que presentamos hace un par de meses tiene que ver con instar al gobierno de Brasil para que abra las compuertas de las represas, tanto de Itaipú como de Baixo do Iguazú, para que puedan drenar un poco más de agua. Esto, después de mucho tiempo de negociaciones, se está logrando. Hicimos otros proyectos que tienen que ver con la veda de pesca en algunas provincias argentinas, como en Entre Ríos y como en Santa Fe.
Y también llegamos a la instancia de solicitar la emergencia hídrica en todos los países del Mercosur. Una emergencia que es necesaria porque es momento de tomar con mucha responsabilidad esto, de tomar con absoluta responsabilidad, empeño, solidaridad. Porque de no ser así, la situación se va a agravar cada vez más y la respuesta que nos da el planeta va a seguir siendo cada vez más dolorosa. Nos falta agua, no tenemos el vital elemento en este momento de pandemia, en un momento en el que el único remedio para el coronavirus es el aislamiento y es lavarse las manos y es la higiene. Si no tomamos medidas ya, vamos a lamentar en un futuro muy cercano. El ministro de Medio Ambiente de la Nación, Juan Cabandier, tuvo una desafortunada intervención al decir que el corte precisamente del Atuel se debe a una situación climática. El secretario de Recursos Hídricos de nuestra provincia, el ingeniero Néstor Lastiri, tuvo una espectacular oportunidad para explicarle a Cabandier en persona, a propósito de su visita, toda esta situación y también frente al mismísimo gobernador de La Pampa, Sergio Silioto. La verdad, le dio una clase magistral. En el 80, claro, este río está cortado desde el 47. Y en el 47 la población de toda la zona regada por este río era 7.500 personas. Se hizo justo un censo ese año. Y ahora todavía no se ha recuperado de ese éxodo que ocurrió en aquella oportunidad. Magnífico ejemplo de daño ambiental, sí los hay. Y hubo otro reclamo frente al juicio, al éxodo desesperado de personas que no se fueron a country o a lugares, sino que el 37% de esa población fue a la zona de riego y fueron como empleados bajos, digamos. Claro, esclavizado casi. Y el telegrafista que estaba acá, La Pampa, hay que recordar también, era territorio nacional. Claro. Entonces, el telegrafista que estaba acá, el policía de territorio, le escribió directamente frente a la desesperanza de la zona al general Perón, que era presidente. Claro. Y Perón ordenó sueltas anuales que vendría a ser lo que hoy todavía se está insistiendo de que haya caudales ambientales, claro, en todas las cuencas de todos los países. Eso nunca se cumplió por parte de Mendoza. Nosotros nos hicimos provincia de Vaperón en el año 52 y recibimos el río totalmente cortado, 25 años. Sin la más mínima gota de agua y llenando solamente para sus usos. Y desarrollando su zona de riego hasta que el agua se agotara. No importaba el trayecto hasta acá, claro, y mantener el caudal para mantener el ambiente en esta cosa, que fue lo que acreditó la Corte en la última, claro, en el último fallo. En el cauce del Atuel, Vidalita, la soledad, pura ausencia. Anda como alma en pena. Cerramos de esta manera el segundo bloque, vamos a la pausa. Como siempre, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube, como Informe del Sur, y cuando regresemos más información sobre nuestra Latinoamérica aquí en la TV Cooperativa.
Continuamos con más información aquí en Informe del Sur. Nos ubicamos allí en Costa Rica porque es el primer país de Centroamérica en aprobar el matrimonio igualitario y de esta manera ampliar los derechos de la comunidad LGBT. Vamos a escuchar en la próxima entrevista a la vicepresidenta de ese país. Es un proceso que lo que garantiza es, según la Sala Constitucional, la igualdad para todas las personas en materia de matrimonio. Es la posibilidad que tienen todos los seres humanos en Costa Rica, mayores de edad, de casarse con quien quieran. Y ese, digamos, que tendríamos que mirarlo como un paso en materia de los derechos de las personas, del principio de igualdad y no discriminación. Y así fue como lo vio la Sala Constitucional en Costa Rica. Y yo lo que animo a todas las personas es que en este momento, igual que en el otro, podamos ver sin prejuicio los derechos y las posibilidades que tenemos todos los seres humanos de amar, de vivir plenamente, de tomar decisiones con quien quieren compartir la familia. Volvemos a Argentina, donde el presidente Alberto Fernández busca de esta manera, y ante la pandemia, por supuesto, renegociar y reestructurar la deuda que tiene nuestro país con el Fondo Monetario Internacional. Un respiro de 10 días para una economía en cuidados intensivos. El gobierno argentino acordó un plazo adicional para renegociar con sus acreedores los términos de su deuda pública externa, un acuerdo que evitaría arrastrar al país a una crisis económica todavía más profunda. Argentina debe cerca de 332.000 millones de dólares, es decir, casi un 90% de su Producto Interno Bruto, y el presidente Alberto Fernández pretende reestructurar 66.000 millones de dólares. No vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue lo que todos los argentinos que están encerrados en sus casas están esperando, que es salir, producir y hacer crecer la Argentina. No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir. Para aliviar su deuda, el gobierno argentino propone empezar a pagar en 2023, reducir el capital en 3.600 millones de dólares y los intereses en casi 38.000 millones de dólares, pero su contraparte no está dispuesta a sacrificar tanto. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional confía en que habrá un consenso. Estamos comprometidos con la disposición de ambas partes de continuar las discusiones y lograr un acuerdo. Seguimos esperanzados en que este acuerdo podrá ser alcanzado para allanar el camino hacia la sostenibilidad de la economía argentina. Con acuerdo o no sobre su deuda, lo cierto es que este viernes Argentina debe cancelar compromisos por 500 millones de dólares, una cuota que, como las 8 anteriores, esta vez tampoco tiene cómo pagar. Y mientras tanto, en nuestro país vecino de Uruguay, en medio del aislamiento y la pandemia, se realizó la Marcha del Silencio reclamando verdad y justicia por las víctimas de la última dictadura militar. Uruguay vivió una de las movilizaciones sociales más importantes y emotivas de su historia contemporánea. La Marcha del Silencio, este año en tiempo de pandemia y gobierno de derecha. La fecha del 20 de mayo, que se conmemora desde hace 25 años, es la elegida para recordar los asesinatos de los legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y los militantes Rosario Barredo, William Whitteland y Manuel Liberov, ocurridos en Buenos Aires en 1976, en tiempos dictatoriales en el Cono Sur y bajo la dirección del sangriento Plan Cóndor. Todos los años decenas de miles de uruguayos salen a las calles para recordar a los 196 desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, de 1973 a 1985, y exigir juicio y castigo a los culpables. Este año, lejos de perder la relevancia por la pandemia del coronavirus, la marcha se reinventó y se coordinaron múltiples actividades, incluso fuera del país. Banderas, murales y carteles con fotos de los desaparecidos y la pregunta ¿dónde están? Inundaron las calles y las redes sociales, incluso en los días previos a la marcha. Es el primer 20 de mayo bajo la gestión del presidente de la coalición de derecha, Luis Lacalle Pou, lo cual constituye un enorme desafío para los colectivos de derechos humanos. Integra la coalición de gobierno el ultraderechista partido Cabildo Abierto, donde siguen estando personajes como el general Guido Manini Ríos, quienes siguen reivindicando abiertamente la impunidad. Los 3 gobiernos del Frente Amplio hicieron mucho por la búsqueda de los desaparecidos, pero no fueron hasta el final de lo que había que hacer.
Y uno de los mayores aportes al esclarecimiento y la búsqueda de justicia fue la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. Las actividades de esta renovada Marcha del Silencio en tiempos de pandemia comenzaron en la mañana cuando madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos colocaron una pancarta con la consigna elegida este año: son memoria, son presente, ¿dónde están?, frente al pabellón de infantería número 13, donde funcionó el centro clandestino de detención y tortura 300 Carlos. El tramo de la ruta habitual de la marcha hasta la céntrica Plaza Libertad de Montevideo estuvo cerrado al tránsito con la intención de que ese silencio representara la marcha de miles de uruguayos que otros años recorren esas mismas calles con las bocas cerradas, como gesto frente a la impunidad que persiste en el país. Ya al caer la noche, la pantalla gigante fue transportada por el recorrido transmitiendo las imágenes de los desaparecidos y al llegar a la Plaza Libertad se encontró con las icónicas fotos en blanco y negro sostenidas por palos. Las organizaciones humanitarias habían enviado a principios de mayo una carta al Poder Ejecutivo para exigir el uso de la cadena nacional de radio y televisión en este día histórico para los uruguayos, pero la calle rechazó el pedido. El martes, el colectivo ¿Dónde están?, con sede en Francia, realizó una marcha del silencio virtual para mantener viva la memoria de lo que pasó. La demostración, de la que participaron más de 350 personas desde 27 países, tomó la forma de un documental en la que cada uno de los asistentes mostró la foto de un desaparecido. Fue una no marcha histórica, y el hecho de que fuera virtual permitió una cantidad de iniciativas diferentes de un reclamo colectivo y popular que sigue sin encontrar justicia. Y hasta aquí, como siempre, lo más importante de la semana en materia informativa en cuanto a Latinoamérica se refiere. Por supuesto, el agradecimiento, a seguir las recomendaciones, a seguir quedándonos en casa, a seguir cuidándonos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Nosotros somos melodía del camino, semilla seca, somos cuero del tambor. Nosotros somos la mañana que comienza, la historia que nos recuerda lo que el alma no olvidó. Nosotros somos el lamento del silencio, la voz rebelde del que no quiere callar. Nosotros somos el amor que no escogimos, la nota que en el camino cualquiera puede cantar. Somos la historia que define nuestra esencia, somos la esencia del que nunca se cayó. Somos la esquina que vio pasar nuestra vida y somos también la vida que se convierte en canción. Nosotros somos el bochinche de la calle, como la risa del abuelo y su café.